Y lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar una serie de 4 domingos, ¿sí? Que se llama De Egipto a Belén. Lo que voy a trabajar y lo que Dios puso en mi corazón hacer, porque siento que son cosas que a veces se pierden en la Biblia y en la predicación. Quiero hacer como una conexión muy específica de todo lo que pasó en el Éxodo, cómo es que lo que pasó en el Éxodo apunta y conecta con Jesús como nuestro Salvador en esta celebración de la Navidad. ¿Ok? Entonces van a ser 4 domingos, este 30 de noviembre y los 3 primeros domingos de diciembre. Vamos a estar haciendo esta conexión del Éxodo con la Navidad, por eso la serie se llama De Egipto a Belén. El día de hoy la predicación se llama Un clamor que llegó al cielo. ¿Sale? Entonces, yo no sé cuántos de aquí alguna vez han sentido que su oración se queda en el aire. Levante la mano. O sea, que oras y como que se quedó así de, no recibí la respuesta. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Yo no sé si has tenido momentos donde clamas y pareciera que lo único que escuchas es tu voz de regreso en la pared. ¿Sí? ¿Por qué no se van? ¡Ah! Niños, vayan a sus clases. Gracias por avisarme. Regresen. ¿Alguna vez has sentido? Otra vez el título. La predicación se llama Un clamor que llegó al cielo. Yo no sé si alguna vez has sentido que tu oración se queda en el aire. Que hemos tenido momentos donde clamas y verdaderamente lo único que escuchas es tu voz. Que pareciera que Dios está guardando silencio. Durante 54 semanas estuvimos recorriendo juntos el libro del Éxodo. Vimos a un pueblo oprimido, vimos milagros, vimos rebeliones, vimos presencia, pero sobre todo creo que a lo largo de todo lo que vemos en el Éxodo podemos ver un Dios que escucha, un Dios que actúa y un Dios que permanece. Y ahora que llegamos a esta serie navideña, la historia no cambia, porque al final de cuentas la Navidad no es un paréntesis. Por eso quise hacer como esta conexión, porque muchas veces es como de chin, ya es diciembre, a ver, paren lo que estamos predicando y vamos a hacer algo navideño. Pero pues en teoría no habría razón de ser porque toda la Biblia apunta a Jesús. Entonces, por eso es que mi interés estas 4 semanas es mostrar cómo el Éxodo apunta a Jesús, ¿sí? Porque a final de cuentas la Navidad es la continuación del mismo Dios que vemos en el Éxodo, del mismo Dios que siempre ha estado atento al clamor de su pueblo, que somos nosotros. Entonces, hoy vamos a mirar esta historia desde 4 puntos, 4 momentos diferentes. El primero es un clamor silencioso, que es esto que les preguntaba, cuando tú oras, pero pareciera ser que nada pasa. Después está el clamor escuchado, que es cuando Dios escucha y responde, pero responde de formas que tú y yo no comprendemos. Después vamos a ver la respuesta inesperada, que es cuando la respuesta no llega como esperamos, sino mejor. Y finalmente vamos a ver la presencia encarnada, que es cuando descubrimos que Dios no solo responde, sino que Dios viene a estar contigo. ¿Ok? Y todo esto para recordarnos una sola verdad, que Dios escucha el clamor de su pueblo. El tema es que cuando Dios escucha el clamor de su pueblo, responde con un Salvador. No responde con soluciones. No porque no pueda solucionar las cosas, sino porque la solución a nuestros problemas es Jesús.
Entonces, quiero que comencemos en Éxodo. Vamos a regresar completamente al capítulo 2. Éxodo 2, vamos a leer el versículo 23. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Como ya lo dije, hay momentos en la vida donde tú y yo podemos sentir que nuestras oraciones se pierden en el camino al cielo. Sí, así como cuando de chiquito le mandabas la carta a Santa pues no llegaba, ¿no? O sea, no sabías qué pasaba y a ti no te traían el regalo que tú pediste. A veces eso parece ser que es lo que pasa con nuestras oraciones. Que tú estás pidiendo, tú estás orando, pero la oración pareciera que no encuentra su destino y que se pierde en el camino. Y entonces clamamos, pero lo único que escuchamos de regreso es silencio. Estoy seguro que es algo con lo que todos podemos identificarnos. Lo interesante aquí es que la Biblia dice en el versículo 23 que el pueblo de Israel gemía bajo la esclavitud, gemía por la servidumbre, y dice ahí que clamaron. Ahora, lo interesante es que claman y tú y yo sabemos el desenlace de la historia, y en el versículo 24 leemos que Moisés describe algo que está pasando, pero la realidad es que el pueblo de Israel no lo sabía. O sea, ellos están clamando y bajo la narrativa del Éxodo, tú y yo sabemos que mientras ellos claman, Dios está obrando. Y entonces como que nos hace mucho sentido. El tema es que Israel no sabía eso. O sea, no es como que oraron y un profeta escuchó una voz que les dijo, hey carnal, no te preocupes, estoy entrenando a Moisés, en unos cuantos años viene y te va a liberar, va a abrir el mar, va a haber plagas. No, ellos simplemente están clamando. En el versículo 24 dice, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham e Isaac y Jacob. ¿Sí? Ahora, Dios oyó su gemido, dice ahí, oyó su gemido, Dios se acordó, quiere decir que Dios sí escucha, quiere decir que Dios sí está trabajando, aunque tú y yo no lo tengamos claro o no nos sea evidente, ¿ok? El pueblo de Israel no sabía nada de lo que el versículo 24 describe. Ellos siguen en clamor, ellos siguen en gemido y sobre todo ellos siguen en esclavitud. Para el pueblo de Israel no hay ningún Moisés. Para el pueblo de Israel no hay ninguna liberación prometida. Para el pueblo de Israel no hay promesas de milagros. Ellos siguen esclavizados de un faraón, ¿sí?, que no conoce al pueblo de Israel, que ya no conoce a José y que evidentemente ya no tiene una relación y que los está viendo como una amenaza. Por lo tanto, lo que vemos aquí y como muchas veces nos pasa es que la respuesta de Dios ya está en movimiento, pero no nos es evidente aún. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Dios no opera en nuestras formas, Dios no opera en nuestros tiempos, y por lo tanto el hecho de que tú no veas una respuesta evidente no quiere decir que Dios no está haciendo algo, ¿ok? Esto es exactamente lo que tú y yo experimentamos hoy. ¿Cuántos de aquí estamos orando por salud personal o de alguien y no vemos mejorías? Nuestros hijos y cada vez se alejan más, cada vez son más rebeldes. ¿Cuántos de aquí servimos con fidelidad y buscamos trabajar y operar con Dios, pero nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra familia están rotas? Y entonces nos encontramos siendo personas que buscamos a Dios, pero aparentemente
no pasa nada. Y entonces, lo que nuestro corazón hace es que interpreta el silencio como ausencia, pero no lo es. El silencio de Dios no necesariamente es ausencia. Para mí este texto nos recuerda algo muy importante, algo muy poderoso que tú y yo no podemos olvidar. Y es que Dios está obrando incluso cuando tú no lo ves. Y esa es nuestra seguridad. Nuestra seguridad está puesta en que Dios está trabajando constantemente para nuestro bien, ¿sí? Conforme a su propósito, dice Romanos 8. En esta porción, el pueblo de Israel no ve a Dios actuar, pero Dios ya está preparando un libertador. El pueblo de Israel no ve a Dios trabajar, pero Dios ya está obrando en el corazón del faraón. El pueblo de Israel no se siente más libre, pero Dios ya está respondiendo con fidelidad al pacto que Él hizo con ellos. Y entonces quizás el día de hoy tú no estás viendo lo que Dios hace en tu vida. Quizás a ti no te es evidente el obrar que Dios está haciendo en tu clamor. Sin embargo, yo te puedo decir y te puedo asegurar que Dios te ve, que Dios te escucha, que Dios te recuerda y que Dios conoce cada detalle de tu esclavitud. Dios conoce cada detalle de tu dolor. Dios conoce cada detalle de tu sufrimiento y de tu prueba. Y aunque no sea evidente, la fidelidad de Dios no depende de mi percepción. Gracias a Dios, la fidelidad de Dios depende de su carácter, depende de quién es Él. Por eso es bien importante que tú y yo busquemos el rostro de Dios todos los días para que podamos conocer quién es Él. Porque sus promesas se sostienen en su persona, en quién es Él y cuál es su carácter. Con eso en mente, voy al segundo punto, porque entonces vemos cómo cuando el pueblo clama y ellos no ven nada, el texto nos deja ver que Dios sí está haciendo algo. Y eso cambia todo. Porque siempre que tú y yo nos enfocamos solamente en la esclavitud, que Dios ya está viendo el propósito. Y aún en Israel, aún en Egipto, Dios tenía un propósito para la esclavitud. Entonces vamos a ver ahora cómo ese Dios invisible, ese Dios que parece estar en silencio, se revela y se muestra como un Dios que escucha, recuerda, ve y conoce nuestra esclavitud. Entonces Israel clama y aunque ellos no ven, vamos a volver a leer el versículo 24 y 25. Algo está sucediendo en el cielo. Algo está sucediendo en los planes perfectos de Dios. Y quiero que subrayes estos verbos. Dios oyó, subráyalo. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Otras versiones dicen, conoció su condición. Ve la maravilla de esto. Cuatro verbos, todos en presente, todos en activo, todos personales. Ese es el Dios que tenemos. Tenemos un Dios vivo, un Dios presente, un Dios personal. Dios oyó. El clamor de Israel no fueron solo palabras, fue un clamor que verdaderamente llegó al cielo. Dios se acordó, no porque se le hubiera olvidado, sino porque es fiel. Dios miró, y no miró una mirada general como por encimita de, sí, mira, el pueblo de Israel está en esclavitud. No,
Una mirada de un padre que ama, que es fiel. Y después dice, Dios los tuvo en cuenta, los conoció. Literalmente dice, Dios los supo en lo profundo. Israel pensaba que lo que necesitaba era alivio en la esclavitud. Y a veces ese es nuestro problema. Tú crees que Dios no te responde porque no te está dando lo que tú crees que necesitas. Pero Dios conocía que lo que más necesitaba el pueblo de Israel no era libertad de la esclavitud, era un rescate del corazón. Ellos no necesitaban solo descanso de sus manos y de sus cargas, porque el clamor del pueblo de Israel era físico. Ellos estaban clamando por una circunstancia terrenal y física. Sin embargo, Dios sabía que el problema era mucho más profundo. El problema no era solo Egipto. El problema era que Israel necesitaba un Salvador. Y a veces tú y yo olvidamos eso. La razón número uno por la cual Cristo vino al mundo es para salvarnos. Es para que tú y yo tengamos salvación. Todo lo demás es secundario. Dios no solo oye las palabras que salen de tu boca, oye el dolor de tu alma y conoce tu corazón. Y eso no lo podemos olvidar. Porque cuando tú ya no puedes orar, cuando a ti ya lo único que te queda es lágrimas, clamor, necesidad, Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios no lo olvida. Dios no solo recuerda tus oraciones, Dios recuerda su pacto. Porque la fidelidad de Dios no depende de si tú te acordaste de orar o no. Imagínate si la fidelidad de Dios dependiera de que yo ore. ¿Cómo sería la fidelidad de Dios? Así chiquitita, chiquitita. Porque lo primero que olvidamos en nuestro día a día es pasar tiempo con nuestro Señor. Entonces, si la fidelidad de Dios dependiera de mi relación con Él, de lo que yo hago por relacionarme con Él, no, estaríamos muy mal. Gracias a Dios, la fidelidad de Dios no depende de mis fuerzas, depende de su carácter. Porque Él no actúa porque tú seas fiel. Él no actúa porque tú seas fuerte. Él actúa porque Él es. Eso es gracia. Porque tú y yo nos acordamos de Él solo cuando le necesitamos. Corrijo, nos acordamos de Él cuando creemos necesitarlo, porque siempre le necesitamos. Dios, y esto es bien importante, porque cuando las circunstancias son adversas, lo primero que hacemos es cuestionar a Dios. Y se nos olvida que Dios no solo mira circunstancias. A Dios lo que más le importa es ver tu corazón. Entonces, a veces tú crees que necesitas una solución a tu circunstancia y lo que Dios está obrando es una transformación en tu corazón. Dios no va a cambiar la circunstancia, va a transformar a la persona para que la circunstancia no lo derrumbe. Pensar y pedirle a Dios que se acaben las tormentas, que se acaben las pruebas, es inconsistente con lo que Dios dice, porque Dios dijo, en este mundo va a haber aflicción. Entonces yo le estoy diciendo, Dios, quítame la aflicción, y Dios te dice, no, te voy a cambiar a ti para que la aflicción no te afecte. A veces tú y yo estamos orando por escapes cuando Dios está orando por restauración, cuando Dios está orando por libertad, ¿sí?
Y entonces vemos cómo Dios escucha, Dios recuerda, Dios mira, Dios conoce. Y como lo vimos durante 54 semanas, lo que Dios estaba haciendo era levantando un libertador. Dios va a levantar a Moisés. Dios va a abrir el mar rojo. Dios le va a dar libertad a su pueblo. Lo que tú y yo entendemos hoy, a la luz del Éxodo, es que la historia no termina ahí. Porque después de la salida de Egipto, tú y yo sabemos que llegaron nuevos faraones, nuevos ídolos, nuevos cautiverios. Israel sale de Egipto. ¿Pero saben cuál fue el problema con Israel? Que Egipto nunca salió de Israel. Que la esclavitud nunca salió completamente de ellos. Dios sabía que la liberación de Egipto no era suficiente. Se los dije hace algunas semanas, si Dios hubiera pensado que el problema era la esclavitud en Egipto, Dios hubiera tronado los dedos y hubiera teletransportado a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y así como Thanos hubiera tronado los dedos y se hubieran muerto todos los de la tierra prometida, y ya, Israel viviría feliz para siempre. Pero no, porque el problema no era la esclavitud en Egipto, el problema era el corazón del pueblo de Israel. Es por eso que Dios entiende que tú y yo necesitamos un éxodo más profundo, una salvación que no solo rompe cadenas externas, una salvación que no solo transforma mis condiciones terrenales, sino una transformación que cambia mi corazón y cambia mis circunstancias eternas. Ayer o antier veía a un muy buen pastor amigo que hacía una analogía y era una cuerda así gigante, así imagínate que vas al súper y compras una cuerda, un listón así en parisina gigantesco, y él agarraba 5 milímetros de la cuerda y decía, esto son los 70, 80 años que tú tienes en la tierra. El cordón infinito que queda hacia allá es lo que vamos a disfrutar en la eternidad con nuestro Señor. Y dejamos que 5 milímetros nos roben una eternidad de plenitud con nuestro Señor. Porque lo que tú y yo le decimos a Dios es, Dios, cambia mis circunstancias, cambia mi milímetro, mi medio milímetro que me está causando problemas. Y Dios te dice, no, ve a la eternidad. Tu problema no es la cadena que te atrapa, tu problema es el corazón que te aleja de quién soy yo. Y por eso es que el pueblo de Israel siguió cayendo y fallando, y entonces llega la etapa de jueces, y llega la etapa de Daniel, y llega la etapa de Nabucodonosor, y llega la etapa de los romanos, y llega la etapa de los potosinos en identidad. Y si hubiera seguido la Biblia narrando cómo la iglesia primitiva se volvió la iglesia moderna, ¿qué crees? Seguimos siendo esclavos de nuestras circunstancias y de nuestras aflicciones, porque siglos después Dios sigue entendiendo que no necesitamos un profeta con una vara milagrosa, necesitamos un Salvador con un nombre, y ese nombre es Jesús. Acompáñame a Mateo 1:21, porque ahí vemos la respuesta inesperada de Dios. Y entonces llega Mateo 1:21, que ya no es un Salvador que va a liberar de los romanos, no es un Salvador que va a liberar de los egipcios. Mateo 1:21 dice, y dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los romanos, porque él salvará a su pueblo de las deudas, porque él salvará a su pueblo de su mal esposo o mala esposa, porque él salvará a su pueblo de la 4T. No, él salvará a su pueblo de sus pecados. En Roma, o más bien en esta etapa de los romanos, de toda esta opresión romana,
La gente estaba esperando un libertador político o militar. Y uno dice, ay, pobres, tú y yo seguimos esperando que un político cambie a México. Es lo mismo. Ellos seguían esperando otro Moisés, ellos seguían otro David. Nosotros estamos esperando nuestro Bukele. Alguien que expulse la corrupción de México, alguien que expulse a los romanos, alguien que restaure el poder de nuestra gran nación. Se olvida que nosotros no somos de esta tierra, que nosotros somos miembros de una nación más increíble y nos limitamos a lo que vemos aquí. Por eso es que Dios responde de otra manera. Por eso es que tú y yo pensamos que no nos responde, porque no terminamos de entender la respuesta. Estaba haciendo la predicación y me acordé del primer domingo de identidad. El primer domingo de identidad, el primer sermón de identidad, le voy a pedir por ahí a David que lo suba en Spotify porque se quedó en Mediafire. Por ahí se quedó el audio varado en la Matrix. El primer sermón que prediqué el 19 de julio de 2015 era: la respuesta es Jesús. ¿Y qué crees? La respuesta sigue siendo Jesús. Pero no la respuesta a los problemas, la respuesta de Dios a tu oración sigue siendo Jesús. Porque envió a un Salvador que no viene con espada, un Salvador que vino a derramar su sangre. Un Salvador que vino a derrotarse a sí mismo para que tú y yo tuviéramos victoria. Y entonces Israel clama por libertad, como lo hacía en Egipto y ahora como lo hace en la época de los romanos. La respuesta de Dios sigue siendo la misma: salvación, pero salvación de pecado. Porque el problema no fue Egipto, el problema no es Roma, el problema no es la 4T, el problema es nuestro corazón. Y ese seguirá siendo el problema. Dios no solo busca darnos libertad, Dios quiere redimir nuestra alma. Mateo 1:21 no dice salvará al pueblo de Roma, dice salvará a su pueblo de sus pecados. Porque el pecado es el verdadero Egipto. El pecado es lo que verdaderamente me tiene bajo esclavitud. Y entonces muchos de nosotros le pedimos a Dios que cambie las circunstancias, pero lo que Dios quiere es cambiar nuestro carácter. Y entonces tú le estás pidiendo a Dios que cambie a tu jefe. Y Dios está usando a tu jefe para trabajar en tu paciencia. Pero Dios te está mostrando que su poder se revela en tu debilidad. Tú le estás pidiendo a Dios un nuevo comienzo y Dios lo que está haciendo es darte un nuevo corazón. Porque la respuesta de Dios rara vez llega como tú y yo la esperamos. Pero ¿sabes qué? La respuesta de Dios llega siempre como la necesitamos. Israel esperaba un libertador que gritara guerra. Y Dios envió un niño que traía paz. Esperábamos un trono, esperábamos un rey con corona. Y Dios trajo un hombre que murió en una cruz. Tú y yo esperamos una solución. Y Dios lo que te manda es una persona. Y en esta época lo que tenemos que recordar en la Navidad es que Dios no responde como queremos, pero Dios siempre responde con fidelidad. No siempre con lo que buscas, no siempre con lo que anhelas, no siempre con lo que deseas, pero siempre responde con un propósito. Siempre responde a tiempo y siempre responde con amor. Y eso es lo que me lleva al corazón de este primer mensaje de la serie. Porque al final de cuentas la mayor respuesta de Dios, como les digo, no fue una acción, fue una presencia. Él no solo mandó ayuda desde el cielo a solucionar problemas, sino que Él mismo descendió desde el cielo a atender nuestro clamor.
El clímax de esta historia es la presencia de Dios encarnada. Acompáñame ahí mismo en Mateo 1:23. Y espero que esté subrayado en tu Biblia. Si no, subráyalo. Pero dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios pudo haber mandado ángeles a libertarnos. Dios pudo haber movido el universo completo para darnos libertad, pero no lo hizo. Dios descendió para liberarnos. La mayor respuesta que Dios nos dio no fue una acción, fue su presencia. Él no mandó ejércitos celestiales, Él descendió para atender nuestra necesidad. Si tú hoy en día sientes que estás en necesidad, lo que tienes que hacer no es pedir soluciones, es acercarte a la respuesta de Dios, que es Cristo. No sé si recuerdas la semana pasada cómo terminó el libro de Éxodo. Acompáñame a Éxodo 40:34, por si no viniste y te lo perdiste. Éxodo 40:34 termina: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y te explicaba cómo Dios no solo liberó al pueblo de Israel, sino que vino a habitar con ellos. En el Éxodo lo hizo en una presencia, lo hizo en una nube, lo hacía en medio del campamento. Pero al final, Él no solo sacó a Israel de Egipto. ¿Te diste cuenta de eso? En todo el Éxodo vemos que el objetivo final de Dios nunca fue solo liberar a Egipto, sino entrar en su historia, revelarse como su Dios, mostrar quién es Dios. Y en esta temporada navideña, lo que tú y yo celebramos es que esa misma gloria que habitó en el tabernáculo con el pueblo de Israel, esa misma presencia que los guió en el desierto, en una nube en el día y una columna de fuego en la noche, es la misma que ya no llena una tienda, sino que viene a llenar tu corazón. Jesús es la presencia que tiene que llenarnos. Juan 1:14 lo dice, el verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y cuando habita entre nosotros, cuando tú le permites a Cristo habitar en tu vida, entonces vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te acuerdas? La semana pasada lo dije. El verbo, Jesús, se tabernaculizó y vino a habitar contigo. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en tu corazón. La misma presencia que descendió con Israel en el desierto, descendió otra vez en Belén y quiere volver a descender en tu vida. Porque Navidad no se trata solo de un Dios que responde clamores. Navidad se trata de un Dios que viene a atender lo que más necesitas. Un Dios que vino a hacer una morada contigo. Si Juan 1:14 no te mueve algo, leer que Dios vino a ser parte de tu vida, que Dios vino a habitar contigo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino a habitar en tus lágrimas, vino a habitar en tus luchas, vino a habitar en tu esclavitud, vino a habitar en tu mayor necesidad. ¿Sabes qué significa eso? Significa, número uno,
que tú no estás solo en tu clamor. Significa que no solo hay una promesa, sino que hay una presencia que te acompaña a la promesa. Esta presencia de Dios guió al pueblo de Israel a la tierra prometida y es la misma presencia, Jesús, que nos quiere guiar a la eternidad. Porque Cristo no solo nos escucha desde lejos, Cristo está contigo. Está contigo en la ansiedad, está contigo en la enfermedad, está contigo en la espera. Cuando parece que nada funciona, Cristo está ahí. Y no solo eso, Dios no solo te viene a acompañar, sino que te da dirección y camina contigo. Como lo hizo con Israel en el desierto, Dios quiere guiar tu vida paso a paso. Él está ahí, Él te dice por dónde, te toma de la mano y te dice acompáñame. La Navidad es la evidencia de que Dios no se conforma con redimirte desde lejos. Dios pudo haber hecho eso. Dios pudo haber dado libertad sentado en su trono celestial, pero así no es como opera nuestro Dios. Nuestro Dios viene a estar con nosotros, viene a vivir contigo, viene a morir por ti. Emmanuel no es solo un nombre de Jesús que recordamos en diciembre. ¿Estás de acuerdo que yo creo que Manuel es el único, solo se predica en diciembre? Es el nombre de Dios que solo nos acordamos en épocas decembrinas. Pero Emmanuel no solo es un nombre de Jesús que recordamos en Navidad. Emmanuel es la promesa viva para cada día. Dios con nosotros. Y entonces tengo una prueba, Dios con nosotros. Y entonces tengo una enfermedad, Dios con nosotros. Y entonces me corren del trabajo, Dios con nosotros. Y entonces alguien me lastima, Dios con nosotros. Esa es la promesa. Ese es el significado del nombre de Emmanuel. Y entonces la historia que empieza en Egipto encuentra su punto más alto en un pesebre en Belén. Pero no termina ahí. La historia va a culminar y va a culminar contigo y conmigo morando y habitando con Él. La misma historia de Éxodo, que encontró un clímax increíble en Belén, aún no termina. El pueblo sigue clamando, Dios sigue escuchando, Dios sigue respondiendo y ¿qué crees? La respuesta sigue siendo la misma. Dios escucha el clamor de su pueblo y responde con un Salvador, no con soluciones. Entonces yo no sé cómo vengas el día de hoy. Quizá tú hoy vienes desde un clamor silencioso. Quizás tú estás esperando una respuesta desde hace mucho tiempo y parece que Dios no te contesta. Quizás tú le buscas y lo único que recibes de regreso es silencio. Pero el texto del día de hoy nos recuerda algo glorioso. Dios sí escucha, Dios sí actúa y Dios sí viene. Y créeme cuando te digo que la respuesta que más necesitas ante tu clamor no es un cambio de circunstancias. La respuesta que más necesitas ante tu clamor es una persona. Es Jesucristo. Hoy puedes confiar en Él. Hoy puedes volver a Él. Hoy puedes descansar en Él. Porque cuando Dios responde, Él mismo es la respuesta. Jesús es la respuesta que tú y yo necesitamos. No hay necesidad hoy en día en tu corazón cuya respuesta no sea Jesús. Y eso es lo que quiero que tú recuerdes este día. La respuesta es y seguirá siendo Jesús. Dios sí te escucha. Dios sí te ve. Dios sí te responde. La respuesta está ahí y está a nuestro alcance. Así que el día de hoy te pido por favor que cierres tus ojos
y en este clamor a Dios le pidamos no que solucione el problema, sino que podamos verdaderamente ver su respuesta que es Cristo. Padre, yo sé que tú escuchas nuestro clamor aún silencioso, Padre. Tú ves el dolor que nadie más ve, tú ves las heridas que nadie nota, tú conoces las cadenas que llevo dentro, tú conoces lo que me esclaviza, pero tengo la seguridad de que no solo lo conoces, sino que no lo miras desde lejos. No te quedaste en el cielo. Veniste a mí, veniste a mi vida. Hoy te doy gracias por tu fidelidad, te doy gracias por tu presencia, pero sobre todo te doy gracias por darme a Jesús, porque sé que es la respuesta. Perdóname, porque muchas veces rechazo esa respuesta porque creo que no es lo que necesito. Hoy te pido que me enseñes a confiar cuando no entienda. Te pido que me enseñes a esperar aunque no vea la respuesta claramente. Y te pido que me enseñes a descansar en tu carácter y no en mis circunstancias. Jesús, tú eres Emmanuel y eso me es suficiente. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que te pongas de pie. Iglesia de Identidad, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús, amén.